Hola Ok, amigos y ahora sí, amigas, Moisés. soy la mamá famosa de Moisésito, la mejor mamá del mundo. It's not on. Oh, yes it is. Yeah, it is. Ah, Cuando piensas en el campo de Ecuador, ¿qué te imaginas? Tal vez ríos gigantes, monos trepados por todos lados. Bueno, hoy te llevo a una aventura en la Amazonía ecuatoriana, donde recorrimos el río en bote con familia, probamos unos gusanos gigantes que aquí son un manjar y terminamos rodeados de monos curiosos. Pero mientras vivía esta experiencia salvaje, me pregunté, ¿qué tanto se parece este campo amazónico al campo de Chile? Porque aunque ambos son partes de Sudamérica, sus paisajes, tradiciones y estilo de vida pueden ser completamente diferentes. Vamos al campo. Buenos días y bienvenido a otro día hermoso aquí en Ecuador. Hoy vamos comparando esta vida en Ecuador y el campo de Ecuador, que a veces es como la selva donde estamos ahora mismo, y el campo de Chile. He vivido en el campo de Chile por muchos años y hay muchas diferencias, pero hay algo que es muy parecido y es que todos toman Coca-Cola. Vamos a tomar un Coca-Cola con un poco de ron y disfrutar el campo de Ecuador junto con la familia. Vas a conocer mi familia hoy y vamos a disfrutar este tiempo en este lugar maravilloso. Entonces, vamos. Oh, qué lindo. Mira, cacao. Y aquí estamos, enfrente de nuestro lugar por 2 noches. Es increíble, mira. Es como un tiny home con 2 camitas y esta vista está increíble del río Napo, pero mira la piscina. ¿Qué piensas, Mo? Yeah! Oh, vamos a descansar, vamos a estar aquí y vamos a comparar cómo está el campo de Chile en comparación al campo de Ecuador. Vamos explorando, vamos disfrutando, vamos muy relajados. Vamos. La primera diferencia está aquí. Está lloviendo fuerte y llovió toda la noche. En Linares tenemos como 6 meses de lluvia y 6 meses de sol. Y entonces aquí se llueve todo el año. Allá es como de 6 meses o un poco menos. Y no hay nieve aquí. En la cordillera de Chile hay nieve. Cuando llegues a Santiago, por ejemplo, ves en las montañas toda la nieve en las montañas. Y es tan lindo llegar allá y ver todas las glaciares y todo así. Pero aquí todo es verde, no hay nada blanco aquí. Ok, vamos a comer. Empezamos con el desayuno. He tomado este desayuno recién, tengo mi café aquí. Las tazas se ven diferentes. Las tazas de Chile son muy básicos con como una cara de alguien ahí en la taza. Y aquí este desayuno siempre viene con frutas. En Chile sí, hay frutas, pero hay jamón, hay pan. Aquí hay pan caliente también, pero con miel en vez de mantequilla. Y siempre tiene un bolón verde. Este es como un plátano verde con algo como de huevos fritos o revueltos y está rico, está bueno. Pero en Chile tiene siempre este pan de marraqueta y se puede calentarlo en este horno. Y está tan rico también. Cualquier pan caliente es como un buen empiezo del día. Pero aquí un buen empiezo del día está con un cafecito también. En Chile es con un mate, un té y a veces con un cafecito. Oh, qué rico descansar y
despertarse con este cafecito. Y qué rico este. Aquí está una diferencia, es que en Linares no hay barcos para llegar a otros lados del río. Aquí sí. Vamos al otro lado. Y el color de este agua es tan diferente también. El río Achibueno es clarísimo. Este es el río del Amazon. Entonces se ve un poco más oscuro. Entonces vamos a explorar y ver los monos. Tampoco tienen monos en Linares, ¿sí? ¿O tienen monos? Vamos a verlos. Mira, en plano ciudad. Ahí. Ahí. Mira, en plano ciudad tenemos los monos que ya están cruzando la calle, están disfrutando de las frutas de la calle y de toda la gente que está aquí. Y es bien raro en Linares ver un mono. En Ecuador también es un poco raro, pero aquí en esta parte de Ecuador se puede encontrar muchos monitos. Mira, tan felices ahí. Ya llegamos a Misawayi. Misawayi tiene monos, muchísimos monos, y es tan lindo llegar aquí para ver los monos, pero también es una ciudad de muchas cositas. Tienen cosas para vender, tienen un bar para tomar algo, y también tienen esos como gusanos y comida típica de la región. Entonces tienes que llegar acá y disfrutar este tiempo aquí, y llegar en barco es algo genial. Oh, wow, mira, miren esas, mira, tienen que comer uno de esas cositas. Vamos a comer esos gusanos de pronto, tal vez en la tarde, pero recién desayunamos. Entonces vamos abajo para ver si podemos encontrar más monitos y para explorar un poco más. Pero mientras exploramos, hay algo ahí que está muy parecido. Siempre en América Latina hay un lugar para comer y comprar este pancito, pero el pancito ya está un poco diferente en cualquier parte de América Latina. Hay un poco de pan que es salado, hay dulce, hay de todo. Pero aquí el pancito ya está muy bien hecho, especialmente en la mañana. Qué rico comer un pancito en América Latina. Mucho mejor que ya está en Estados Unidos con este pan de molde. ¡Ugh! Pero aquí, wow, podemos hacer rafting, podemos comprar muchas cositas. Los niños están disfrutando este tiempo y qué lindo estar aquí en Misawayi, la tierra de monos. Y otra cosita que es muy parecido a Linares es que siempre en América Latina hay perros en la calle o en la playa. Entonces aquí también hay perritos que están disfrutando este tiempo, buscando comida de la gente de la playa de aquí en Misawayi. En Linares también se puede encontrar perros en cualquier calle y en cualquier playa de Chile. Y wow, este río no se ve como el río Achibueno, pero es tan lindo también por llegar a un lugar con este barco, cosita como un boat. Es lindo y por llegar acá y siempre hay comida. Entonces no sé por qué tiene que llevar comida a un lugar en América Latina, porque siempre hay comida y comida buena. Y no cuesta casi nada para comprar como almuerzo o una cena aquí en la playa. Y hay aquí como plátanos, en Linares hay empanadas. Y eso es como la comida de la calle. Comida que no cuesta mucho para comprar y se llena el estómago. Tan lindo. Pero hay muchas diferencias. La verdad es que es difícil encontrar similitudes entre el campo de Chile y el campo de Ecuador. Entonces vamos a hablar sobre las diferencias de
cada lugar. Los monos son uno, pero hay muchos más. Y a veces la aventura es así, en las montañas de los Andes en Chile o por ahí. ¡Hola! En el Amazon Rainforest. Qué rico estar aquí disfrutando y no sé dónde vamos, la verdad. Oh, vamos a alojarnos por ahí. ¡Wow! En inglés este se llama un monkey swing, pero a veces tal vez los monos ya se usan este swing. No sé, ¿este columbre es para los monos o para los adultos y niños? No sabemos, pero qué rico estar aquí y disfrutando este. Vamos a una aventura por esta lancha. Entonces, vamos por allá. Estamos en un lugar muy especial, con monos en cualquier lado y tenemos una guía, él se llama Marco. Marco, ¿dónde estamos y cómo se pueden encontrar los monos con usted? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco. Ahorita estamos en la provincia de Napo, en la parroquia Misaguayí, una de las reservas tan especiales como comparación con un Yasuní chiquito, lo digo aquí, porque encontramos como 5 especies de monos, a veces hasta 6 especies, se llama la Laguna de Caguana, estamos en el Jardín Lodge. Bienvenidos amigos. Excelente, mira, hay monos en cualquier lado, mira, están subiendo por ahí. Muchas gracias. No, ustedes igualmente tenemos también un proyecto en donde también pueden visitar a la comunidad de Tiyuyaco, el proyecto de Alpamaki. Ah, genial. Voy a poner este lodge abajo y también su contacto. Muchas si ustedes gracias. quieren. Oh, mira el mono. También quiere hablar el mono. También quiere hablar. Mira. Hola. Sí. Quiere un poco de banana. ¡Wow! Sí. Una danza amazónica quieren hacer. Wow, qué increíble estar aquí y para ver los monos y todo eso. Pero en Linares, por ejemplo, tienes que llegar con caballo por las montañas y hay diferentes... no hay muchos animales ahí en Linares. Entonces aquí hay muchos animales. Pero en Linares hay de la puma y casi nada más. Pero aquí, wow, mira esta lancha. Mira. No sé cómo se puede llegar con esta lancha, pero las otras ya es muy seguro llegar ahí y ver los monos y hay muchos pájaros también. Qué lindo estar aquí, pero en Linares las montañas, puedes llegar a la cima de una montaña y puedes ver de kilómetros desde ahí. Por aquí es casi imposible ver con un dron, es todo verde y hay como un río y este verde de los árboles y eso nomás.
pero las vistas desde las montañas de Linares son increíbles y con nieve y todo, ¡oh, qué increíble estar ahí! Pero cada lugar es diferente y a mí me encanta disfrutar de lo bueno de cada lugar. Aquí, qué lindo estar aquí con familia, viendo los monos y esta selva del Amazon. ¡Wow! Qué increíble. Y la agricultura de acá, de Ecuador, tiene yuca, tiene cacao, tiene plátano verde, plátano amarillo, plátano normal. Y en Chile hay mucha uva. Entonces se puede llegar a una viña y tomar un vinito. ¡Oh, qué rico, qué rico, qué rico! Y en las montañas se puede elegir desde los árboles las hierbas. Entonces se puede... No. Se puede tomar un matecito con esas hierbas y qué rico estar ahí descansando con un vino, con un matecito. Y aquí qué rico tomar un chocolate caliente con este cacao. Es tan diferente la agricultura y el campo en general de Chile en comparación a lo de aquí en Ecuador. Pero seguimos disfrutando esta maravilla. Ahora hablamos sobre la ropa. En Chile tiene que vestirse como un guaso. Tiene que usar mucha ropa con un sombrero así, grande. Y eso es porque hace frío, como de 8 meses en Chile, hace frío en el campo. Entonces mejor usar mucha ropa y llegar en caballo. Aquí hace calor todos los días del año. Entonces la gente de acá no usa mucha ropa y tienen otras cosas que hacen para aliviar los mosquitos y cosas así. Entonces el vestimento de acá completamente diferente de lo que usan ahí en Chile. Y es por el clima y el estilo guaso. Mira, este es otro ejemplo de lo que hacen aquí. Por ejemplo, aquí este es jabón. Entonces se puede poner este en las manos, se puede limpiar las manos y se puede también limpiar el cabello. Entonces eso es algo en lo que ya se puede hacer y hay muchísimas cosas para las cosas de comer también, la selva. Entonces hay cosas diferentes en cada país y como está en el sur, este campo chileno, hay cosas ahí también que es diferente, como tomar mate y sacar las hierbas de los árboles. Pero aquí, mira, este jabón, y este olor ya está tan bueno desde ahí. Mira, qué buena idea, increíble. Llegó el tiempo para comer este gusano. Oh no. Y ahora van a poner este salsito y a la parrilla. Esos se llaman chontacuros y es muy típico para los incas que ya antes vivían acá para comer porque tiene mucha proteína y todo. Y aquí todavía se comen. Entonces Moisés en el colegio de Ecuador ya aprendió cómo comer esas cositas y que es normal a comerlas aquí. Entonces para Moisés, él siempre quiere tratar de comer uno y le gusta porque tiene sal, está en la parrilla y todo. Entonces para Moisés está bien. Para mí, no tanto, pero voy a probarlas. O uno, las no, uno.
¿Cómo está este gusano? Bien. ¿Ya? ¿De qué sabor tiene? ¿Sal? ¿Parrilla? ¿No? ¿De qué? ¿Tierra? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Pero el campo de Chile es algo extraordinario. Por ejemplo, se puede preparar el pancito ahí en el suelo, en el campo de, no sé, una cabaña escondida. Este pan es pan amasado. A mí me encanta este pan hecho ahí en el campo. Y se puede tomar un vinito tempranito, como a las 6 de la mañana se puede tomar un vinito. En una taza de café se puede tomar este vinito caliente. Y aquí es un café, es un tecito en la mañana y es tan lindo estar aquí. Y mira cómo está todo, muy verde, lindo estar aquí. Y cada país, cada campo tiene su cosa. Entonces para mí es lindo estar viajando, descubriendo y explorando las cosas que son únicos en cada país. Si a ustedes les gustaron este video, dale like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Pero por ahora, sigo explorando, disfrutando cada país y nos vemos en el próximo video. Por ahora, chao pescado.